Hola, mi nombre es Roger Felipe y le quiero dar la bienvenida a nuestra clase Introducción a la Teología. Nunca me olvidaré cómo Dios usó un gran siervo de Dios, un erudito que hoy es misionero en España, para impactar mi vida, para comunicar una pasión profunda por la palabra de Dios. Y comparto esta historia porque usted nunca sabe cómo Dios va a usar un profesor, un instructor, su pastor, un líder, un hermano en la fe para impactar su vida. En el 1981 tomé una clase de introducción de teología. Yo era bastante ingenuo en términos de la doctrina y de la teología. Y ese profesor habló acerca de una frase latín, post peccare o non post peccare. ¿Podía Cristo pecar o no podía Cristo pecar? Mi pastor me había enseñado que Jesús jamás pudo haber pecado. Pero este profesor estaba argumentando que dado la naturaleza hipostática de Cristo, de la cual usted va a estudiar más tarde en este curso, Jesús jamás pudo haber pecado. Esa fue mi bienvenida al estudio de la teología y comparto esto para que usted se anime, porque usted va a estar expuesto a diferentes interpretaciones o escuelas interpretativas sobre diferentes temas de la palabra de Dios. Pero está bien, usted necesita afirmar lo que usted cree y por qué. Antes de continuar, vamos a tener un momento de oración. Señor, gracias te damos por este tiempo, te damos gracias por la oportunidad que tú nos brindas de estudiar a profundidad tu palabra. Y pido, Señor, que tú bendigas a los estudiantes de esta clase, de este curso, y que sus vidas sean enriquecidos, Señor, para la gloria tuya, que crezcan en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria y para la expansión de tu reino. En el nombre de Jesucristo. Amén. Por mucho tiempo la teología fue considerada la reina de las ciencias. La ciencia es el estudio de las leyes que rigen el universo. Sabemos que hay muchas clases de ciencias. Está la ciencia natural, la biología, está la antropología, la sociología. O sea, diferentes ciencias de las cuales podemos estudiar en este mundo y estudiar las leyes que rigen estas ciencias en el universo. Pero cuando hablamos de la teología como la reina de las ciencias, nos estamos refiriendo que la teología como la reina de las ciencias interpreta y da la perspectiva divina a todas las ciencias y conocimientos humanos. Creemos que la Biblia es la fuente de revelación divina y siempre dice la verdad tocante cualquier asunto que afirma. Algunos creen que al estudiar la teología, estudiar la doctrina a profundidad nos va a llevar al liberalismo o a perder pasión evangelística. Y es verdad que personas que han estudiado la teología han rehusado verdades, doctrinas cardinales. Por lo menos esto no es verdad para la mayoría de nosotros y menos para este siervo. Algunos dicen que estudiar la teología y los diferentes aspectos doctrinales va a acabar con nuestra pasión evangelística. Pero de nuevo, en lugar de acabar con nuestra pasión evangelística, creo que cuando nos enfocamos en el Señor, tomamos esto como una manera de adoración a Dios, no solamente un ejercicio académico. Dios transforma nuestra vida. Y ese amor por Dios, por su palabra y por las almas perdidas va a incrementar. La pasión evangelística es grande delante del Señor. Es la razón por la cual Cristo murió. Y todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. De la palabra doxa, gloria. Debe ser para la gloria de Dios y para los propósitos de Dios. Y es importante aclarar esto porque todos practicamos la teología. Cuando usted como pastor o maestro de la escuela dominical, grupo pequeño, estudia un tema desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está sistematizando todo lo que la Biblia dice sobre un tema, un tópico, una doctrina. Y por lo tanto, todos hemos entrado en el mundo de la teología. No obstante, si nuestra teología no nos lleva a Cristo, entonces no tiene valor, por lo menos no valor transformador. Una de las palabras claves en el estudio de la teología, especialmente cuando iniciamos el estudio, es la palabra prolegómeno. Prolegómeno viene de dos palabras griegas, pro, ir antes, y legómena, hablar. O sea, cuando estamos estudiando
la teología, estamos hablando y estableciendo fundamentos y principios introductorios que preceden al estudio teológico. ¿Qué es la teología? La palabra teología viene también de dos palabras griegas. Theos es Dios y la palabra logos es la palabra discurso o palabra. La palabra significa el estudio o el discurso sobre Dios y los caminos de Dios. La palabra sistemática viene de la palabra griega sunistano, que significa reunir u organizar. En el estudio de la teología estamos sistematizando los caminos de Dios, la revelación de Dios. También la palabra teología al principio fue rehusada por la iglesia primitiva. ¿Por qué? Bueno, la palabra teología no es mala, pero igual que la palabra hermenéutica, que es el arte y la interpretación de la Biblia. ¿Por qué? Porque viene de Hermes, el Dios que comunicaba el juicio, la condenación a los otros dioses. No son malas, no son palabras que debemos de rehusar. Es verdad que Platón usó esta palabra para referirse en sus poemas a los griegos. Pero para el segundo y tercer siglo, los padres de la iglesia nos hablan de la necesidad de usar la teología y el concepto teológico para argumentar contra los herejes y las objeciones que venían contra la iglesia. La teología y la preparación pastoral. A través de los siglos vimos que el clérigo empezó a estudiar la teología. Hubo el concilio de Nicea, donde se tuvo que establecer la naturaleza del Hijo en relación al Padre. Y se estableció que Jesús es de la misma naturaleza con el Padre. Me recuerdo cuando yo estaba estudiando y preparándome para el pastorado y tuve que pasar por el concilio ordenador. ¿Por qué? Porque es importante, si usted va a ser un líder, un pastor, que sepamos qué es lo que usted cree sobre la Biblia y si lo puede defender. Fue un tiempo emocionante para mí, pero también lleno de nervios. Sé que probablemente muchos de ustedes se pueden identificar con esa experiencia. Y al pasar el tiempo en sus estudios aquí en Liberty, a lo mejor pueden estudiar el griego o el arameo, o más tarde en sus estudios algún curso que les dé los fundamentos, pero es necesario la preparación de la teología en la vida de un pastor, de un líder. También está la diferencia entre la palabra teología y doctrina. Cuando hablamos de doctrina, estamos identificando lo que la Biblia solamente dice sobre un tema. Pero cuando hablamos de teología, estamos abarcando otras disciplinas. Alguien ha dicho de que la teología es una teología integradora. Calvino dijo que el mundo es el teatro de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se revela en su palabra. Primordialmente estudiamos la palabra de Dios. Pero Dios también se revela en la naturaleza. Dice el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También está la religión y la teología. Algunos cristianos se confunden cuando escuchan la palabra religión. Y no es fácil de definir, porque dependiendo quién usted lee, va a definir la palabra religión de manera diferente. Pero viene de religio o de religare en el latín, o sea, una persona religiosa se está ligando fuertemente con su Dios. Podemos reducir la palabra religión a tres usos. Se refiere al estudio de cualquier persona que adora a un ser supremo. O sea, el cristiano adora al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El cristianismo es sobre todo una relación con el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Pero muchas veces se identifica bajo la sombría de las religiones como una religión, para identificarla con el estudio de las doctrinas o teologías de las religiones en el mundo. En segundo, se refiere a cómo una persona expresa su fe. Pudiéramos hablar de cómo nosotros, usted y yo, expresamos nuestra creencia en Cristo, en Dios, en nuestras prácticas diarias. Pudiéramos hablar, por ejemplo, del musulmán. Uno de los pilares para la religión musulmana es que el musulmán ore 5 veces. Esa es otra manera en la cual podemos usar la palabra religión. Y por último está el uso de la palabra religión como sinónima
con el cristianismo. La Biblia en Santiago 1:27 menciona la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. O sea, las observaciones o rituales religiosas o religiosos no sirven para nada, al menos que reflejen un corazón puro, entregado a la palabra de Dios. Por lo tanto, los estudios de la religión cristiana incluyen la teología, pero también la filosofía, que nos ayuda como usar y aplicar la lógica a nuestros argumentos. Incluye la sociología, al igual que otras disciplinas. Pero escuchen, todo esto es a la luz que vamos a analizar todas estas disciplinas a la luz de lo que la palabra de Dios dice de la fe cristiana. Hay mucho más que pudiéramos decir en esta primera lección. Sé que van a aprender mucho en sus lecturas en esta semana. Para concluir esta primera lección, mi deseo es que su pasión por Dios, por su revelación, incremente a través de estas 8 semanas. Y no solamente en este curso, sino en todos los cursos que usted va a pasar en el estudio en Liberty y aún después en su vida, que cuando usted termine su jornada aquí en la tierra, su amor por Dios haya aumentado, nunca haya disminuido, sino haya incrementado su amor por Dios, por su palabra, su revelación y por las almas perdidas. Que Dios le bendiga.